Hay una palabra que el Señor nos dio para este mes y es trabaje aunque sea una hora. Creo de que el Señor nos advierte y nos anticipa a las cosas que pueden pasar. Quiero decirles que el Señor nos advierte, nos anticipa de las cosas que pueden pasar y que no sabemos. Es su palabra la que nos previene. El Señor el año pasado, cuando estaba escribiendo en octubre, me dio para escribir sobre este tema. Trabaje aunque sea una hora. Y es una cosa muy, muy bonita porque yo me doy cuenta que Dios, diga conmigo, Dios tiene cuidado de su pueblo. Diga conmigo, la palabra profética es la que nos anticipa a los acontecimientos. Diga conmigo, Dios siempre ha hablado. Entonces Dios siempre ha hablado. No siempre la gente lo ha escuchado. Dios siempre habla, pero no siempre la gente le escucha. Dios siempre habla a los pueblos, a las naciones. Dios siempre habla a la familia. Dios habla siempre, pero no siempre nosotros le escuchamos. No siempre estamos dispuestos. Y yo, por ejemplo, prediqué parte de esto como una introducción, imagínense, en enero, ¿verdad? Pero ahora, cuando lo predicamos en el mes, cobra mayor vida por el contexto. Pensar que trabajan que sea una hora, pues si lo hubiera escrito en este mes, pues alguien diría, bueno, pues como sabe que la situación está fea, pero debe de creer que Dios quiere anticipar las cosas. Si me lo dio para escribirlo en octubre, quiere decir que esa es la dirección de Dios, que usted esté dispuesto a actuar aunque no tenga todo el tiempo. Hay un pasaje que es el que el Señor me da y es Mateo 21, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué están ustedes aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Y aquí el padre es considerado como un padre de familia, ¿verdad? Como un padre de familia. Y saben que si antes, unos meses atrás, había desempleo en Nicaragua, pues es un hecho que en este momento el trabajo escasea. Pero hay una cosa muy importante. Levante sus manos conmigo y diga: el que le gusta trabajar, siempre trabaja. Ahora, el que le gusta trabajar, siempre trabaja. El que no le gusta trabajar, aunque haya trabajo, no trabaja. Y esa es bueno, hemos sido considerados en Nicaragua como un país en el que abunda el desempleo. Pero yo, en tiempos donde tengo trabajo, yo me doy cuenta que hay gente que ya se predispuso en la vida a no trabajar. O sea, que ya nació cansado, pues. Ya nació con excusas. Entonces, es cierto que vivimos en un país que había desempleo y que ahora hay mayor número de desempleo.
Pero hay gente que le gusta trabajar, y como nosotros tenemos aquel lema en nuestra iglesia, el que no tiene un trabajo, después que, se lo decimos después que va a su encuentro, ¿verdad? El que no tiene un trabajo debe de buscarlo. Y si no lo encuentra, hay que buscarlo. Y si no lo encuentra, hay que buscarlo. Y si no lo encuentra, debe de buscarlo. Y si no lo encuentra, ¿alguien sabe cuál es lo otro? Ah, gracias. Por ahí hay alguien que fue a un encuentro y se acuerda de eso. De repetirlo. Que se invente uno. O sea, porque ¿cómo la gente puede inventar tantas maldades y no puede inventarse una forma de trabajar? O sea, la gente debe de buscar y buscar, y si no encuentra, pues debe de inventarse un trabajo, debe de inventarse una forma, debe de crear algo. ¿Cómo te inventaste vender queso? ¿Y cómo te inventaste ahora mismo lo que me dijiste que estabas haciendo aquí? Si la gente, el problema, les aseguro que el problema serio de Nicaragua no es la crisis que vivimos. El problema de la gente de Nicaragua está aquí, de nosotros los nicaragüenses. Y ayer estaba hablando, no sé qué día estaba hablando con mi hermana que tiene su veterinaria. Cuando se movió a su casa me estaba dando testimonio, porque a veces lo peor que nos puede pasar es que no podemos hacer algo, o que no podemos iniciar, o que no podemos hacer un cambio porque nos va a ir mal. Pero yo les aseguro, mis amados hermanos, hay alguien que puede estar creyendo y me puede estar viendo a través de las redes sociales y debe decir, pero ¿por qué no habla de otra cosa más espiritual? ¿Por qué? Porque eso no se ve tan espiritual. Yo le aseguro que esto es más espiritual de lo que la gente se imagina. Esto es más espiritual de lo que la gente se imagina. Porque si no fuera espiritual, no estaría escrito en la Biblia. Si no fuera espiritual, no estaría escrito en la Biblia, porque es integralmente todo. Fíjese que yo recién venido a Managua, que era una experiencia para mí, después de haber hecho misiones por más de 25 años en los departamentos. Entonces yo recién venido a Managua tenía una dificultad en cómo coordinar los tiempos de la gente para que estuviera sirviéndole al Señor. Entonces yo decía, bueno, en Managua la gente más desocupada, decía yo, que menos ocupaciones tiene, decía yo, es la gente que más voy a usar para que le sirva al Señor. Y entonces buscaba personas que no tenían ninguna ocupación o que estaban desempleados para asignar algunas responsabilidades en la iglesia. ¿Sabe cuál era lo sorprendente? Que el que estaba más desocupado en la iglesia era el que menos llegaba o llegaba más tarde. Y el que salía de chambear de su trabajo era el que estaba más temprano. Increíble. Entonces Jesús nos habla de una parábola en la que Él dice que sale muy de mañanita a buscar obreros, contrata unos, después sale más tarde como a las 9 y contrata más obreros, y todo el día, diga conmigo, todo el día el dueño de la viña se dedica a contratar obreros. Vean esto. El dueño de la viña no entiende por qué la gente está desocupada. El dueño de la viña no entiende, pero ¿cómo puede ser que habiendo tanto trabajo la gente está desocupada? ¿Cómo puede ser? No, entonces saquémoslo del contexto de aquí y vámonos a la casa. ¿Cómo puede ser que en una casa donde hay 10 personas hay cosas que están sucias en una casa? Platos sin lavar, corredores sin barrer, cuartos sin arreglar, basura. Entonces, ¿cómo puede ser que habiendo muchas personas en una casa hayan cosas que no se hacen?
No, miremoslo de otra manera. ¿Cómo puede ser que habiendo tantas cosas que hacer en una casa, hay alguien que está trabajando más que el resto? ¿Por qué? Porque hay gente que aunque haya algo que hacer, él no lo ve. Porque hay alguien que aunque haya una oportunidad de trabajo, él no lo ve. Y en este contexto de lo que le estoy predicando, el padre de familia, él no entiende por qué la gente está desocupada. Porque él va y encuentra a la gente y lo primero que le pregunta y les dice: ¿y por qué ustedes están desocupados? ¿Por qué ustedes están sin trabajo? ¿Por qué ustedes están sin hacer nada? Entonces, saquemos eso del trabajo secular y quedémonos en la iglesia con los trabajos del reino. ¿Por qué no todo el mundo está haciendo lo que debería de estar haciendo en el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Será porque entonces hay alguien que está viendo con mayores responsabilidades los asuntos del reino que otros, como se mira en la casa secularmente? El padre no entiende. ¿Por qué? Porque la pregunta que él le hace a la gente es: ¿y por qué están ustedes todo el día sin hacer nada aquí? Hay momentos en los cuales yo he buscado personas para trabajar y porque les quiero ayudar y porque los veo en alguna situación, pero me doy cuenta que él no quiere trabajar. Entonces vea algo, cosas importantes. Cuando hacemos un convenio de trabajo, estas cosas son importantes. Un convenio de trabajo, debemos aprender a respetar ese convenio. ¿Qué convenio de trabajo tiene usted como empleado? ¿Qué convenio de trabajo tiene usted como empleador? Es importante entenderlo. Al padre le interesa. Debemos aprender los empleadores a darle a la gente lo justo por su trabajo. Mire, le doy un consejo a los empleadores que están aquí hoy. Los empleadores, ojo con los empleadores. Le doy un consejo: nunca trate de darle con el de aluminio a un trabajador. Si usted le da con el de aluminio, como dicen en nuestro país, a un trabajador, eso ofende a Dios como usted no tiene idea. El salario de un trabajador es sagrado. ¿Cómo es? El salario de un trabajador es sagrado. Y si usted tiene que pagarle sus prestaciones, si es empleador, ore al Señor para que le dé para cumplir con esas responsabilidades. ¿Verdad? No juegue con el salario de nadie si usted es empleador. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el dueño de la viña que está representado por el Padre y nosotros somos parte de ello. El dueño de la viña, cuando contrata a los obreros, él les pregunta y les dice: vayan a mi trabajo y les voy a dar lo que sea. ¿Qué les dijo? Justo. ¿Cómo les dijo? Lo que sea justo. Entonces nosotros debemos de pagar lo justo, ¿verdad? Debemos de aprender a ser justos como empleadores. Ahora, en el caso de los trabajadores, tenemos que aprender a ser justos con nuestros empleadores. No servir al ojo, no ser marrullero. ¿Se entiende la palabra marrullero en Nicaragua? Es que marrullero es marrullero. Le dicen en mi país o en mi zona o en mi departamento marrullero al empleado que mientras el patrón lo mira, él es aplicado. Da la vuelta el patrón o el empleador y entonces hace lo que le da la gana.
Pero hay un empleado que él es más fiel todavía cuando está solo. Porque cuando su empleador llega, lo que le gusta es que él vea lo que él hizo. Pero hay gente que solo camina al ojo de su Señor. Y aquí esta parábola tiene que ver con empleados y empleadores. El corazón del padre es que él no entiende por qué la gente está desocupada. Entonces no entiende por qué los hijos no trabajan. Es como un padre trabajador, no entiende por qué tuvo un hijo haragán. Si un padre que fue trabajador, que se esforzó, y él sabe que tiene 2 o 3 hijos que son verdaderamente haraganísimos. Y entonces el padre dice, yo no entiendo cómo me salieron estos hijos haraganes. Dice, habiendo sido yo tan trabajador y habiéndoles enseñado. Entonces Dios, que es... Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué pensamiento tienen ustedes de Dios? ¿Que es un Dios haragán o que es un Dios que trabaja? ¿Cómo es Dios para usted? Algunos me dijeron que es haragán. A ver, ¿cómo cree usted que es Dios su Padre? ¿Trabajador o un Dios haragán? Haragán los ídolos, por eso no trabajan, solo están así, mire. Pero el Dios creador suyo y mío es un Dios que trabaja. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también, dijo. Entonces el padre no entiende cómo puede tener alguien que diga que es hijo de él. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí usted dice de verdad, yo sé que yo soy hijo de Dios? Y les da pena decir que son hijos de Dios. ¿Será que son haraganes? Le pregunto nuevamente, ¿cuántos de los que estamos aquí dicen, yo sé que yo soy hijo de Dios? Dios no puede tener hijos haraganes. Porque Él va a salir y te va a preguntar, ¿y por qué no estás trabajando? Pues si es que nadie me ha metido a la academia, pues yo no sé ni cómo es eso, qué es lo que hacen en la iglesia. Vení, yo te voy a incorporar. Es más, queremos que anotes ahí tu nombre si querés saber qué es lo que hacemos, decía alguien. Relacione esto con todo. Y nosotros entonces, ¿cómo debemos aprender como empleadores? Cuando hacemos un convenio de trabajo, debemos aprender a respetar eso. Importante entender esto. Cuando hacemos un convenio de trabajo, debemos de aprender a respetar ese convenio que hicimos, como empleados o como empleadores. Debemos aprender los empleadores a darle a la gente lo justo. Debemos aprender que existe una diferencia entre un día de trabajo y el trabajo de un día. No es lo mismo hablar de un día de trabajo y hablar del trabajo de un día. No es lo mismo que te paguen por el día como que te paguen por lo que produces en un día. ¿Qué le conviene al dueño? ¿Qué le conviene al dueño y qué le conviene al empleado? ¿Ganar por lo que produce o ganar por el día? ¿Cuál es la diferencia entre que te paguen por lo que produces y que te paguen, ¿verdad?, por el día? Y le estoy dejando estas cosas a usted porque el Señor, cuando contrató los obreros, a uno le dijo que le iba a dar un denario por un día. Y cuando salió más tarde, como ya era tarde, al que contrató
un poco más tarde, hasta el que contrató de último, no le prometió un denario, le prometió lo justo. ¿Qué le prometió? Ok, un denario era el salario de un día. Entonces imagínense que a usted le dicen: hey, ¿querés irme a ayudar hoy? Ahí te voy a dar, ahí te voy a dar, ahí te voy a dar, ahí te voy a ayudar. Yo te voy a dar. Y usted dice: no me dijo ni cuánto me iba a dar. ¿Para qué? Y entonces el que no quiere trabajar dice: ahí te aviso pues. Ya el empleador sabe que no quiere. Pero encuentra a alguien y le dice: hey, ¿querés irme a echar una manito? Sí, es que estoy haciendo ahí, no es mucho, pero llega sí, ¿a qué horas? ¿A qué horas llego? ¿A qué horas voy? ¿A qué horas estoy? Sí, llega. Y le dice: ahí te voy a ayudar. Mire, el empleador que está considerado aquí como comparado con Dios, te puede dar más de lo que te imaginas. Pero va a depender de esa acción y de esa actitud que el empleador ve. Porque al final de la parábola, que ustedes la conocen, ¿verdad? Hubieron muchas cosas ahí que pasaron. Dios terminó dándole, como que había trabajado todo un día, al que había trabajado solo una hora. Y los que habían trabajado, dizque trabajado todo el día, o habían pasado todo el día haciendo que trabajaban, les dio un denario, porque ese era el compromiso del día. A ver, levante sus manos si las trajo hoy conmigo y diga: Dios califica no el tiempo, sino lo que producimos en el tiempo. A ver si lo puede decir sin ni. Dios califica lo que producimos en el tiempo. Usted no va a llegar al cielo diciéndole: Señor, te doy gracias aquí, ¿sabes qué? Porque viví 80 años de vida. Y Dios te va a decir: ¿y qué hiciste con 80 años? Pues nada, Señor. Con 80 años, infeliz, no hiciste nada. ¿Qué te dice? 80 años es la riqueza más grande. Sí, Señor, 80 años de vida. Porque mucha gente, escuche, mucha gente se alegra vivir 80 años. ¿Para qué? Gastarse 80 años en esta tierra para irse sin hacer nada en la vida, ni físico ni espiritualmente. ¿Para qué le pide vida? ¿Para qué quiero vivir? Dios nunca califica a la gente por los años que vive. Dios califica a la gente por lo que produce en los años que vive. Y la vida es calificada. El día que te vayas de la tierra, tu calificación no va a ser por los años que vivas, sino por lo que hiciste. Hay gente que ya se fue a la edad temprana y ya tiene más nombre de lo que hizo en su vida que otros. Jesús no murió a los 100 años, Jesús murió a los 33 años y es el personaje más recordado de la historia. Entonces no te preocupes qué tantos años vas a vivir, preocúpate los años que te quedan y qué has producido con los que ya te gastaste y qué vas a producir con los 20 que te quedan, si los vivís o los vivo yo. Pero Dios no puede ver a la gente desgastándose su vida, congregándose en una iglesia para decir: fui evangélico 40 años y me llevó el Señor. Y allá te va a decir el Señor: ¿y qué hiciste con esos 40 años? Solo diciendo gloria a Dios en la iglesia. Y aquí la parábola que hoy tenemos en mención, trabaje aunque sea una hora, es porque Dios nos da oportunidades. Diga conmigo: Dios nos da oportunidades. Es importante
entender esto. Al Padre no le agrada mirar gente desocupada. Oh, eso es como que usted mirara a mi papá, que ahora ya tiene 89 años. Fui a visitarlo este fin de semana. Ya no va a la finca, casi. Ya no va. Pero yo me acordaba de mi papá cuando estaba joven, con fuerza. Si no tenías un trabajo, te lo inventaba. Y yo creo que así es el Padre. Diga conmigo, un padre productivo no puede tener hijos improductivos. Diga conmigo, un padre ocupado no puede tener hijos desocupados. Diga conmigo, un padre haragán, hijo haragán. Diga conmigo, un padre desocupado, hijos desocupados. Nicaragua no puede tener gente desocupada. Hay que buscar qué hacer en este tiempo, aunque sea en una hora. Hay que hacerlo. El Padre no tiene gente. Pero si quieres trabajar, el Padre sabe dónde ubicarte, aunque sea una hora. ¿Y qué voy a hacer ahí? No te preocupes, el Padre sabe dónde ubicarte. Porque hay alguien que dice, pero ¿qué voy a hacer? Yo veo que ahí está todo hecho. El Padre ocupado sabe dónde ubicarte. El Padre creador sabe dónde ponerte. Pero ¿qué va a ir a hacer en una hora si ya todo mundo está saliendo? No, pero el Padre sabe, aunque sea una hora. Si usted vino a la última hora, y tómelo esto como si es que el Señor nos está llevando mañana. Tómelo esto como si el Señor nos lleva mañana. ¿Qué tal si mañana viene el Señor y nos lleva? Y usted está entrando a la última hora. En la última hora, mire, si usted tiene una buena actitud, tomen esto fuerte, lo que les voy a regalar ahorita. Tomen esto fuerte. Abra sus ojos. Abra sus oídos. Tomen esto. El Padre es tan bueno que Él, aunque sea a la última hora de tu vida o del tiempo que Él te está llamando, si Él te considera con una buena actitud, cuando llegues a su presencia, te va a pagar igual como lo que le va a pagar a Pedro, al apóstol Pablo, como lo que le va a pagar a Moisés, como lo que le va a pagar a Noé. No va a construir usted un arca ya. Pero si el Padre logra ver a usted en esta última hora que Él lo está llamando una buena actitud, el Padre te puede pagar igual como lo que le va a pagar a todos los que trabajaron en todos los años de su vida, sirviendo con mayores sacrificios que los suyos. Ahora yo le pregunto, si de verdad que aquellos pasaron en que fuera perdiendo el tiempo, pero pasaron todo un día ahí metido, ¿verdad? Y el que trabaja todo un día, saben ustedes, si tiene reloj, lo que está viendo es, ¿a qué hora son las 5? Dice. ¿Y a qué hora nos vamos? ¿Y a qué hora es la salida? Dice. El que llegó en una hora, ese no miraba ni reloj. Diga conmigo, justo. Si el Padre les pagó iguales, significa que esos en una hora produjeron lo que aquellos en un día no lo hicieron. Disponga su corazón en este tiempo. Disponga su corazón a ser productivo. Pónganse de pie.